¿Qué es peor que recibir un golpe en la vida? Entendiendo por golpe un divorcio, que te despidan del trabajo, que se muera tu mascota, cualquier cosa que te rompa los esquemas que tú tienes en tu vida, que desmonte eso que te sitúa en el mundo. ¿Qué es lo peor? Piénsalo. Porque muchas veces pensamos que lo peor es la pérdida de una persona, la pérdida de nuestro empleo, una catástrofe, inclusive. Pero muchas veces eso no es lo peor. En el momento en el que sufrimos ese golpe, la adrenalina, las situaciones, a veces el propio colapso, que nos quedamos ahí petrificados y sin reaccionar. A mí esto me pasó cuando se me murió una perra que tenía, se llamaba Safira, una setter irlandesa, una perra estupenda, pero que murió de manera inesperada. Y realmente yo tardé casi un día en reaccionar. O sea, yo estuve casi un día congelado, que aún es como que mi cabeza no procesaba que el animal se había muerto. Por eso muchas veces la pregunta sigue ahí. ¿Qué es lo peor cuando recibimos un golpe? Pues muchas veces no es el propio golpe. No. Vamos al ejemplo que hemos estado tratando en este canal en estos últimos días. Vamos a hablar de Jaume, de Desierto. Jaume empieza Desierto en una situación muy sencilla, rutinaria. Como diríamos aquí, un martes, en este caso por la mañana. Desierto empieza por la mañana, de un día limpio y claro. Todo apuntaba perfecto y, como dicen unas tazas de una marca que no vamos a mencionar, hace un día estupendo, verás cómo viene alguien y lo fastidia. Y lo fastidió. Lo fastidió en el momento en que se fue su mujer. Y Jaume no se lo creyó. Asumió que nada, que era un enfado temporal, que cuando volviera al final del día del trabajo estaría allí, que no tendría que hacer mucho caso, que sería una discusión, la 99ª discusión. Así que cogió su café, su tablet con las noticias, y aquí no ha pasado nada, hasta que la realidad se le impuso por la fuerza. Pasó un día, pasó 2 días, recibió la demanda de divorcio, esas cosas que te dicen que a lo mejor esta vez iba en serio. ¿Y después qué? Y esta es la gran pregunta, y esto es lo peor que el propio golpe. Lo peor no es el propio golpe, no es ese divorcio, no es ese empleo que se nos ha ido. Lo peor es que tenemos que asumirlo. Y aquí es donde la cosa empieza a ponerse peliaguda, porque muchas veces la sociedad nos empuja un poquito a aquello de no te tiene que afectar. Revienta pero no pares. Y tenemos toda una serie de ayudas. En este momento el escritor de Mundo Feliz se estaría esbozando una sonrisa, porque todas nuestras ayudas para él serían el Soma. Al final de eso se trata, de no parar. Pero Jaume lo intenta de todas las maneras. No toma Soma ni ninguna droga como tal. Lo prueba con algo mucho más terrenal, como es el alcohol, solo para descubrir que las penas saben nadar, así que intentar ahogarlas en alcohol no suele ser una buena estrategia. Pero lo primero que viene después de un golpe es un duelo. Nuestra cabeza tiene que asumir que hemos perdido algo que queríamos, y Jaume pasa por todas las fases del duelo, absolutamente todas. Por supuesto, empezando por la negación. Aquí no ha pasado nada. Como decíamos al inicio de este vídeo, su café, su tablet, y cuando vuelva a la noche del trabajo, todo como cualquier jueves por la noche. Cuando ve que no, que quizás no, viene la siguiente fase, la de rabia, la de ira. ¿Por qué yo?
y la lía muy parda por dejarse llevar por la ira, afectando su trabajo y las relaciones con su trabajo. Al final interviene su jefe y no llega la sangre al río porque si no, Desierto sería el libro de un presidiario, pero afortunadamente no llega la sangre al río. Jaume tampoco llega, se queda en las palabras, y cuando ve que eso no le funciona pasa pues a la fase que nos pasa a todos después del duelo. Esa fase maravillosa en la que sale nuestro Al Capone que llevamos todos dentro y decimos a la vida aquello de: le voy a hacer una oferta que no podrá rechazar. Y la vida va y la rechaza. A Jaume le pasa también. Hace la oferta que él se cree que es inmejorable, que vamos, que se la tienen que aceptar, que no puede rechazarla. Y la rechaza. Y después de eso, ¿qué viene? Bueno, pues ya Jaume, cuando ve que no, que negociando no, se hunde. Se queda ahí pajarito, llorando mucho, lamentándose más, hasta que se queda sin fuerzas. Y cuando llega a ese punto, y con ayuda, asume que ha perdido su matrimonio. Y que además ha sido culpa suya, que se lo ha ganado a pulso el muchacho. Y que tiene que hacer cambios si no quiere ir cuesta abajo y sin frenos. Y pasado el duelo, aún viene una etapa peor que el propio golpe. Porque si pensabas que lo peor después del golpe era el duelo, no. El duelo muchas veces es simplemente el posgolpe. Lo peor, y sobre todo en casos en los que ha habido un divorcio, ha habido una separación, tu trabajo ha desaparecido porque la IA ha acabado con él, lo que sea, viene un tiempo terrible en el que aquello que tenías ya no existe y aquello que quieres aún no ha nacido. Y tú estás en tierra de nadie, en el desierto. El desierto es un sitio metafórico. Podría tener un precedente bíblico en ese momento en el que los israelitas salen de Egipto, pero todavía no han llegado a la tierra prometida. Están en un desierto. Y muchas veces cuando hacemos cambios en la vida, y contra más grandes es este desierto, nos enfrentamos a él. El desierto es un sitio terrible porque todos nuestros miedos están con nosotros. Y cuando todo es posible pero nada es seguro, nos ponemos en lo peor. Es el easy sí que no nos deja vivir. Esto es como decía un humorista, ¿no? Tú estás en tu casa por la noche, ves una sombra y dices: será la silla con la ropa que he dejado ahí. Pero ¿y si no? ¿Pero y si es un monstruo? Y ese sí y si no que no nos deja vivir. Cuando estamos en el desierto, ese y si no es mucho peor, porque Jaume se tira a ese desierto para descubrir que, bueno, que aunque su vida no le gustaba, había aspectos de ella que le gustaban mucho y que ahora no tiene. Por otro lado, lo que él se imaginó que sería un paseo triunfal, esa imagen, ¿no?, que tenemos muchas veces nosotros entre los planes que tienes tú frente a los planes que tiene el universo, y no siempre son los mismos. Claro, el desierto es lo que es mucho peor que el golpe, porque el desierto nos podemos perder, la gran mayoría de cambios mueren ahí. Toda esta gente que muchas veces dice: bueno, yo lo intenté pero no me salió, yo quise hacer pero al final vi que no. ¿Qué les ha pasado? Han muerto en el desierto. ¿Y qué se necesita para cruzar el desierto? Bueno, si cruzas un desierto natural, lo que necesitas es agua y mucha determinación. Cruzar cualquier desierto, al final necesitas lo mismo: agua, o sea, aquello que tú necesites para cruzarlo, y al final una dirección. Desierto, el libro de Jaume Oller,
está en unas partes inspirado en el periplo que pasó Gabriel García Márquez cuando escribió 100 años de soledad. De hecho, muchas de las cosas que pasa Jaume son directamente adaptaciones de lo que pasó Márquez escribiendo 100 años de soledad. Y Márquez lo que tuvo siempre fue una clara determinación de que, primero, el libro era bueno, segundo, sabía hacia dónde iba, y aunque tenía un plan para cruzar ese desierto, tuvo que usar todo el ingenio, todas las ganas y ir paso a paso, sorteando los problemas tal como le iban apareciendo. Y esa determinación, ingenio y dirección es lo que te hará cruzar lo peor después de un golpe, el desierto. Llegados a este punto, espero que sea cual sea el cambio que estés haciendo, sea que sea muy grande o que sea muy pequeñito, o incluso si no tienes que hacer ningún cambio, pues felicidades, tampoco es imprescindible. Pero sí que te recomendaría que leyeras el libro de Desierto. Sobre todo si te gusta la literatura, porque Jaume cruza el desierto acompañado de su biblioteca, llega incluso en un momento muy oscuro, muy negro, a ver que su biblioteca no le ayuda, y luego cuando encuentra un libro que le ayuda dice aquello de biblioteca que pensaba que te había perdido. Los libros acompañan a Jaume, pero también es una historia sobre el cambio, sobre los sueños que perseguimos y los cambios y vidas que impactamos en ese camino. Por eso, si quieres pasar un buen rato, quieres ver cómo los libros guían a nuestro protagonista y cómo se sortea un desierto, paso a paso, con ingenio, con determinación, Desierto es una lectura que te recomiendo. Si quieres leerte los primeros capítulos de forma totalmente gratuita, tienes el enlace a Wattpad en la descripción de este vídeo. Y si te gusta, te dejo también el enlace al libro completo, ahí ya sí en la librería. Y nada, un saludo y nos vemos en la próxima ocasión.